Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar sobre dermatitis atópica, urticaria y dermatitis de contacto. Yo soy el doctor Néstor Alejandro Meneses Sánchez, alergólogo inmunólogo pediatra. El objetivo de esta sesión es que ustedes reconozcan y se familiaricen con las enfermedades alérgicas de la piel, comprendan la fisiopatología de cada una de estas enfermedades y puedan realizar un diagnóstico clínico en el consultorio y vean si hay necesidad de realizar alguna otra prueba, pero que al menos se acerquen desde el consultorio al diagnóstico. Que adquieran habilidades para capacitar a los pacientes sobre el manejo adecuado, no solamente el tratamiento farmacológico, sino también incluir medidas de cuidados generales de la piel, identificar y evitar desencadenantes y también un adecuado seguimiento para mostrar una adecuada adherencia al tratamiento. Desarrollar estrategias para el control efectivo de los síntomas, integrar un enfoque multidisciplinario porque no solamente necesitan del manejo de un pediatra, sino también a veces de un alergólogo y un dermatólogo, e identificar a pacientes que requieran tratamiento especializado para su envío oportuno. Esta sesión va a contener dermatitis atópica, urticaria tanto aguda como crónica y dermatitis de contacto. Vamos a hablar primero de la dermatitis atópica. Esta es una enfermedad inflamatoria, es crónica, su característica principal es que da mucha comezón, tiende a ser recurrente y va a tener periodos de exacerbación y de remisión. Y la localización de las lesiones va a ser variable. Esto va a depender de la edad. Esta definición, recuérdenla bien, porque es parte de los criterios mayores para hacer el diagnóstico. Con frecuencia se asocia a historia personal o familiar de otras enfermedades alérgicas. Puede ser rinitis alérgica, puede ser asma, que comparten el tipo de hipersensibilidad, que es una sensibilidad tipo 1, según la clasificación de Helicums. Es más frecuente que se presente en el primer año de vida, la gran mayoría lo va a presentar a esa edad y también va a haber variaciones en las exacerbaciones de las lesiones de acuerdo a la estación del año. Normalmente aumenta más en verano o en invierno porque es cuando la piel pierde más hidratación. La mayoría de los pacientes pueden mejorar los síntomas en la infancia, pero hay un porcentaje, más o menos del 10 al 20, al 30%, que va a persistir hasta la vida adulta. En México, la prevalencia de los síntomas es del 10% en niños de entre 6 a 7 años y de 8% en adolescentes de 13 a 14 años. Normalmente, como les decía, predomina en el primer año de vida. En la fisiopatología de la dermatitis atópica existe una activación progresiva de la respuesta inmunológica. Esta es condicionada por factores tanto genéticos y también modificadores epigenéticos que favorecen el medio ambiente, que es lo que conocemos como el exposoma. También hay defectos en la barrera epitelial y estas exacerban el ciclo de prurito y rascado y van a provocar cambios en la diversidad y abundancia del microbioma cutáneo. Todo esto va a actuar en conjunto para que también la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa tengan un papel y también se ha demostrado que existen algunos casos con autoalergia. En esta imagen se muestra la interacción que hay entre genética, medio ambiente y el sistema inmunológico para desarrollar la dermatitis atópica. Vean que hay muchísimas células y moléculas involucradas, incluso algunos factores genéticos que van a interactuar entre ellos para provocar la dermatitis atópica. Dentro de estos factores, los principales, como os decía, genéticos, inmunológicos y ambientales, van a provocar disfunción de la barrera epitelial y secundariamente también una disregulación inmunológica. El síntoma principal de la dermatitis atópica y de hecho de cualquier enfermedad alérgica es la comezón. Si no hay comezón, la probabilidad de que sea una enfermedad alérgica es muy baja. Tenemos a la filagrina, que esta es una proteína que participa en el proceso de cornificación de la piel. Se ha visto que muchos pacientes con dermatitis atópica tienen una alteración a nivel del gen de la filagrina, que es un gen que codifica a través del cromosoma 1q21 para presentar dermatitis atópica.
No todos los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen mutación de este gen y no todos los que tienen mutación de este gen tienen dermatitis atópica, pero se ha visto que presentar la alteración a nivel de 1q21 sí puede predisponer a algunos pacientes para alteraciones en la piel, sobre todo porque en el proceso de cornificación van a perder la hidratación de la piel y que los puede conducir a presentar mayor resequedad y con ello más lesiones en la piel. En la dermatitis atópica, la alteración inmunológica va a provocar activación de los mastocitos y su consecuente liberación de histamina en estos gránulos que ya van a tener esos mediadores preformados y que los van a liberar para producir esta cascada de inflamación y con ello la sintomatología, que principalmente, como dijimos, es comezón. La mayoría de los pacientes va a tener una predisposición. Se dice que si hay un familiar con una enfermedad atópica o un padre atópico, el riesgo de que el hijo presente una enfermedad atópica es del 25%. Si los dos padres tienen una enfermedad atópica, ese riesgo aumenta al 50%. Enfermedad atópica no solamente es dermatitis atópica, puede ser cualquier otra enfermedad que tenga predisposición para generar alergia, sobre todo atopia o el incremento de IgE total es la que nos va a hablar de esta predisposición para generar enfermedades atópicas. Es autosómica dominante con heterogeneidad genética y expresión variable. Esto quiere decir que no todos los pacientes que tengan como alguna alteración la van a presentar, aunque sí sea autosómica dominante. En esta imagen vamos a ver las alteraciones en la piel que tiene el paciente con dermatitis atópica. Hay diferentes genes y diferentes defectos en las proteínas que nos van a provocar estos mecanismos en la fisiopatología de la dermatitis. Sobre todo van a ser el defecto en la barrera cutánea y la inflamación en la dermis y en la epidermis. Estos defectos, conforme van aumentando, van a facilitar también la entrada de algunos microorganismos en la piel, también la entrada de algunos otros irritantes, pueden ser incluso los alérgenos. Todos eh, tanto alérgenos como los microorganismos van a ser reconocidos a través de patrones moleculares asociados a patógenos o asociados a daño, que son los PAMs y los DAMs, que estos van a estar en los queratinocitos y a través de sus receptores específicos, que sobre todo son los tipo TOL, van a liberar a varias citocinas que pueden ser las clásicas de la inmunidad innata tipo 2, como la interleucina 25, la 33, la linfopoyetina tímica estromal, y que a su vez van a estimular una cascada de inflamación innata a través de las células linfocíticas innatas tipo 2. También pueden penetrar algunos alérgenos que en aquí nos mencionan al dermatofagoides y al cacahuate. El dermatofagoides es el ácaro, en donde pueden ser capturados a través de las células de Langerhans y también las células dendríticas, que van a ser llevadas a través de los ganglios linfáticos, los que son los regionales, para empezar una respuesta alérgica inflamatoria al estimular a los linfocitos TH2. En esta respuesta también va a estar involucrada la IgE específica para estos estímulos, que en estos ejemplos pusieron al cacahuate y al ácaro, y van a activar a células cebadas que van a degranular y liberar a sus mediadores inflamatorios que tienen sus gránulos ya con activadores preformados como puede ser la histamina y también, si este estímulo inflamatorio persiste, van a estimular a eosinófilos que van a llegar y van a provocar todavía más inflamación. También, cuando existen defectos a nivel de la integridad de la barrera, que se pueden perpetuar y se pueden incrementar por el rascado, también desde ahí puede hacer un ciclo de inflamación, rascado, inflamación, que provoque daño en la piel y que con ello se perpetúe todo este mecanismo en la piel. Algunos desencadenantes pueden ser calor, transpiración, lana, estrés, incluso algunos alimentos que van a liberar histamina directamente.
y algunas afecciones respiratorias. Todo lo que nos provoque inflamación puede descontrolar a los síntomas de la piel. Hay personas que si hacen ejercicio van a presentar eventos de exacerbación o que si están ansiosos, estresados, tienen un examen, una entrevista, van a tener activación de las lesiones de la piel, aunque tengan tratamiento. Es importante identificar estos desencadenantes en cada paciente para que ustedes puedan hacer la sugerencia pertinente y controlar aún más los síntomas. El diagnóstico y la evaluación de la dermatitis atópica es importante, sobre todo es clínico, entonces ustedes lo pueden hacer en el consultorio con una historia clínica detallada y dirigida para los síntomas de la piel. También, de acuerdo a la edad, vamos a tener una morfología y distribución de las lesiones, que lo vamos a ver en unas imágenes. Y hay algunos signos clínicos asociados a la presencia de dermatitis atópica. No se presentan en todos los casos, pero pues nos pueden ayudar para el diagnóstico. Estos son los criterios clínicos para dermatitis atópica de Hanifin y Rafkam. Se necesitan 3 criterios mayores y 3 criterios menores para hacer el diagnóstico, 3 y 3. De los criterios mayores tenemos 4, de los criterios menores tenemos 23. Entonces vean que en los criterios mayores está la definición de dermatitis atópica, que es una enfermedad pruriginosa, que es crónica, recidivante, generalmente tiene una historia personal o familiar de otras enfermedades alérgicas y la distribución y de la morfología va a ser típica de los casos y como les decía va a cambiar de acuerdo a la edad de los pacientes. Dentro de criterios menores tenemos muchísimos, pero sobre todo yo me fijo más en la cerosis, en la piel seca y también en los niveles elevados de IgE total. También podíamos tener alguna específica, pero sobre todo la IgE total. Y pude haber muchísimos otros síntomas, como los vemos aquí, sobre todo la fase atópica que muchos pacientes refieren que así los mandó su médico, que porque tenía algunas características clínicas o más bien físicas que nos hablan como de esta predisposición a generar alergia, que son los pliegues de Denny Morgan, que son esas arruguitas que tenemos abajo de los ojos, o a veces por el rascado el paciente se puede provocar queratocono y bueno, todas estas lesiones que algunas vamos a hablar en detalle. Se necesitan entonces estas características que son esenciales para hacer el diagnóstico. Prurito, ya les dije que si no hay comezón, la probabilidad de que sea una enfermedad alérgica es baja y que haya eczema. Este puede ser tanto agudo, subagudo y crónico y las lesiones van a ir cambiando de acuerdo a esta temporalidad. También las zonas en donde van a estar presentes este tipo de lesiones van a ir cambiando. Estas son algunas de las zonas en donde vamos a presentar de acuerdo a la edad, pero se van a ver mejor en las siguientes imágenes. Aquí, dependiendo de la edad, es la presentación y la gravedad de los síntomas. Vean que en la infancia los síntomas van a ser no tan agravados como pueden presentarse en un adulto. Sin embargo, hay pacientes que también, a pesar de eso, van a tener lesiones muy, muy, muy graves, casi como si se hubieran quemado la piel, como si les hubiera caído agua caliente. En la edad preescolar y escolar, también sobre todo en zonas de los codos, aquí en el pliegue, y en adultos también vamos a presentar algún tipo de lesión. Esta es la localización de las lesiones en los infantes de menos de 3 años a 2 meses. Vean que puede estar presente en la cara, en la piel cabelluda, en el tronco, en las extremidades, suele ser simétrico. Y muy importante que el área del pañal va a estar respetado. Aquí vean que no tiene lesiones, aquí también se ve que no tiene lesiones porque muchas veces envían a los pacientes como dermatitis atópica por tener lesiones en el área del pañal y pudiera ser más bien una dermatitis del pañal, una dermatitis de contacto que el tratamiento pues va a cambiar. La característica entonces principal es que da comezón y las lesiones pues van a ser sobre todo con eritema. En la edad preescolar, vean que las lesiones son un poco más crónicas, ya hay situaciones de liquenificación, huellas de rascado, engrosamiento de la piel.
Estas son las zonas en donde vamos a ver las lesiones en mayor medida, sobre todo en las zonas de flexión. Puede ser en el codo, atrás de las rodillas. Estas son las zonas más frecuentes que se afectan en esta edad. Igual tienen muchísima comezón. Y en los adultos, estas son las lesiones que son de localización variable. Igual hay hasta incluso un cambio en la pigmentación de la piel. Igual hay liquenificación, huellas de rascado, engrosamiento de la piel. Y aquí sí puede generar lesiones a nivel de los genitales. Entonces, de acuerdo a la temporalidad, vamos a ver que pueden ser lesiones agudas, subagudas y crónicas. En las lesiones agudas, en todas va a haber tanto piel seca como comezón en todos los niveles de las lesiones. Cuando son lesiones agudas, va a haber eritema, pápulas, vesículas, erosiones y eczema, solamente como pues enrojecimiento de la piel y se va a ver muy seca la piel, ¿no? En una etapa subaguda vamos a encontrar que se agregan placas, escoriaciones y en la crónica zonas de liquenificación y también podemos encontrar incluso algunas pápulas fibróticas y escoriaciones. Y aquí el prurito pues es más intenso. Vamos a ver en los tres, como hay en los tres prurito, vamos a ver huellas de rascado en los tres niveles. Y recuerden, el prurito es el síntoma principal. Y de acuerdo a la edad, pues sobre todo unas lesiones agudas pueden verse en la infancia y subagudas y crónicas más como en la adolescencia y en los adultos, pero eso no excluye que también pacientes que tengan una edad pediátrica van a tener también lesiones crónicas, pero son los menos, es más frecuente en los adolescentes y en los adultos. Y aquí están algunas manifestaciones asociadas que veíamos también como en los criterios menores. Los pliegues de Denny Morgan está presente en el 50-60% de los casos y no todos los pacientes que tengan estos pliegues van a tener enfermedad alérgica. También podemos tener pigmentación periorbitaria, que esa la podemos ver como la típica, las bolsas o, o como algunas personas le dicen también las lesiones como tipo de mapache. El signo de Hertoge, que esto es caída de la ceja a nivel distal, fotofobia y prurito, queratoconjuntivitis y queratocono, esto sobre todo por la comezón, podemos incluso pues, provocarnos el queratocono, y cataratas subcapsular anterior y posterior, que también se han visto asociadas. Algunas otras que podemos ver, como el cuello sucio, sobre todo a nivel anterolateral, palidez centrofacial o dermografismo blanco. Hay personas que incluso se escriben palabras, ¿no? Aquí en la piel. Si buscan en internet van a ver esas imágenes. Cerosis, piel seca, que puede incluso llegar a provocar hiperlinearidad, que las arrugas propias de la piel se marquen más y que aunque ya no estemos, aunque hagamos una extensión, esas arrugas van a seguir presentándose. Pitiriasis alba, lo que la gente a veces le dice giotes o manchas de sol, queratosis pilar, esto es muy frecuente, sobre todo en el área del tríceps, es donde se pueden identificar. Este es uno de los marcadores que yo veo en la consulta, que les digo a los pacientes que ese puntilleo, esa zona como empedrada atrás del brazo, en el tríceps, se les puede borrar cuando la piel esté bien hidratada, entonces podrían ser como una medida objetiva en el paciente que él se dé cuenta o ella se dé cuenta que la piel sí realmente se está hidratando y sí tiene una mejoría de las lesiones. Líquen espinuloso también, fisuras infra y retroauriculares. Esto se puede dar cuando la piel está tan seca y sobre todo en los niños cuando se les quitan la ropita y al pasar la cabeza por la ropa les jalan las orejitas y pueden hacer que se presenten estas fisuras. Y algunas condiciones que van a excluir el diagnóstico de dermatitis atópica, que sí también han llegado a la consulta. Sobre todo puede ser escabiasis, que tenga antecedentes en la familia de las lesiones que son características, y al hacer el interrogatorio vean que hay condiciones que pueden favorecer esta enfermedad.
Dermatitis seborreica, que las lesiones son muy diferentes, pueden hacer placas, sobre todo se ven como amarillentas. Dermatitis de contacto, que lo vamos a ver como tercer tema en esta sesión. Ictiosis, linfoma cutáneo, psoriasis, fotosensibilidad, inmunodeficiencias, que estas van a ser lesiones como más llamativas, más graves, más profundas. Dermatitis seborreica, entonces aquí tenemos las imágenes, vean las placas que se forman y el cambio de coloración. Dermatitis de contacto, que solo en la zona donde esté el contacto con lo que le va a provocar síntomas al paciente, puede ser el extensor del reloj, pueden ser anillos, pueden ser maquillaje. Psoriasis, que las lesiones aquí se afecta el área del pañal y va a tener como lesiones como más llamativas, descamativas. Escabiasis, igual antecedentes de la familia que van a tener este tipo de lesiones, que son como muy localizadas y van a ser como si fueran muchos piquetes. Wiskott-Aldrich, entre los síndromes bien definidos, o síndrome de hiper-IgE, o síndrome de Netterton, que estas tres son lesiones que, como les decía, más llamativas, más graves y que afectan a más temprana edad. Se pueden presentar como lesiones crónicas a una edad temprana. Muy pocas veces se necesita algo más que la clínica para hacer el diagnóstico. Muy pocas veces se puede solicitar biopsia de la piel o alguna otra prueba. Normalmente el diagnóstico es clínico. Algunas complicaciones que pudiera presentar el paciente, como veíamos, puede ser queratocono, impétigo secundario, queratoconjuntivitis, y estos son cuando el paciente no recibió tratamiento adecuado y a tiempo, pudiera presentar este tipo de lesiones. También podría cambiar la microbiota que presenta la piel, que eso pues ya lo mencionamos en la fisiopatología. El pH también puede cambiar y puede hacer efecto en que sea un efecto más favorable para el desarrollo de algunos microorganismos. No existe algún biomarcador que pudiéramos utilizar para hacer tanto el diagnóstico como hacer el seguimiento de los pacientes. No se eleva, sobre todo la IgE total que se solicita, no se eleva en todos los pacientes que tengan dermatitis atópica y todos los que tengan IgE elevada no van a tener dermatitis atópica. Entonces no hay ningún marcador en sangre como para que nos pueda ayudar para saber la evolución del paciente. No existe ninguno, se han estudiado varios, pero hasta la fecha ninguno es como el que se pueda confiar. Existen escalas de gravedad, existen muchas. La que más se utiliza es el SCORAT. E incluso existen aplicaciones en el celular, que esta es la imagen que les va a aparecer cuando bajen esa aplicación, en donde el paciente va a ir marcando cada una de estas casillas y el resultado final hay la opción de podérsela enviar a su médico para ver cómo ha evolucionado los síntomas del paciente. Se dice que si tiene un puntaje menor a 15 es una dermatitis atópica leve, si el puntaje está entre 15 y 40 es una moderada y si es más de 40 es una grave. Y mide ABC. Entonces, A es la extensión de las lesiones, B la intensidad y C síntomas subjetivos. Para A, que es la extensión, usamos la regla de los 9, igual como si fueran los quemados. Tenemos aquí entonces la imagen para hacer el puntaje y la aplicación nos va haciendo la suma. En el B, que es la intensidad, van a medir todos estos criterios. El eritema y nos van a poner 4 imágenes para que demos un puntaje entre 0 y 3 puntos. 0 cuando no hay lesiones, 1 leve, 2 moderado y 3 grave. También el edema o las pápulas, igual del 0 a 3, el eczema o costras, la escoriación, liquenificación y cerosis, ¿no? La comezón. Y vean que sobre todo ponen aquí el ejemplo de lo que les decía del área del tríceps. Y los síntomas subjetivos, que son el 3, aquí tenemos la intensidad de la comezón y si hay alteraciones del sueño. Entonces, la suma de este puntaje nos va a clasificar en una leve, moderada o grave a la dermatitis atópica. Y también tenemos escalas de calidad de vida, tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. La de adultos son puras letras y casillas y la de pediátricos tiene imágenes para que el paciente pueda familiarizarse, sentirse más cómodo y describir qué tanto le afecta la calidad de vida. Sin embargo, este tipo
de encuestas solamente se sugieren para fines de investigación. En realidad, en la práctica clínica cotidiana no se realizan de forma rutinaria. Y es importante que nosotros identifiquemos a esta enfermedad, a la dermatitis atópica, porque normalmente junto con la alergia alimentaria puede ser la primera enfermedad alérgica que se presente que nos lleve a la marcha atópica, que esta es la progresión en cuanto a temporalidad que pueden presentar los pacientes y que si ya tuvo una enfermedad alérgica pueda presentar otras y con el objetivo de detectarlas a tiempo, dar tratamiento a tiempo y tal vez no podamos detener completamente la marcha atópica, pero sí podamos enlentecer la progresión para que el paciente que en caso de que vaya a llegar a ser asma, llegue a tener síntomas bronquiales hasta después del proceso de maduración de los pulmones, más o menos a los 6, 7, 8 años de vida, ¿no? La primer queja que tienen los pacientes con dermatitis atópica es la comezón. Incluso esa comezón, sobre todo a la edad de adolescentes y adultos, puede llevar a depresión y hay pacientes que sí tienen una afectación a nivel social, a nivel de la calidad de vida y es muy importante controlar este síntoma. No hay asociación entre dermatitis atópica y cáncer de piel, a pesar de que se esté rascando, a pesar de que haya procesos inflamatorios, la asociación pues es casi nula. Algunos factores de riesgo para desarrollar la dermatitis, ya vimos que hay factores genéticos y también alguna carga de familiar para presentarla. Hace rato decíamos que si hay un familiar con enfermedad atópica, el 25% de los pacientes va a tener el riesgo de presentar, de los hijos, va a tener ese riesgo de presentar también enfermedad alérgica. Y si lo ponemos en términos de riesgo, van a tener de 2 a 3 veces mayor riesgo de presentar esta enfermedad atópica. Y si los dos papás, hace rato decíamos 50% de la probabilidad de que si tienen alguna enfermedad atópica van a presentar los hijos también una enfermedad atópica. Y en términos de riesgo, ese riesgo aumenta de 3 a 5 veces con respecto de los pacientes que no tengan los papás con atopia. Y también lo que decía del gen de la mutación del gen de la filagrina, cuando este gen está mutado, va a poner un 4 veces más riesgo en comparación a los que no tengan esta mutación. Aunque, como les decía, no todos los que tengan alteración del gen de la filagrina van a tener dermatitis atópica y no todos los que tienen dermatitis atópica tienen mutación a nivel del gen de la filagrina. Y el manejo, el tratamiento principal, el esencial, el que sí debemos poner siempre en la consulta es la hidratación. Hay que insistir mucho en los pacientes, muchas veces se les exagera que tengan que usar crema unas 20 veces al día para que pues al menos se pongan unas 10, 12 veces al día, ¿no? Porque sí es muy importante este paso en el tratamiento. Es sobre todo el principal tratamiento en dermatitis atópica leve y parte del tratamiento de la moderada y grave, porque pues, podemos usar otros pasos de manejo, pero es el principal, es la base del tratamiento en todo, en cualquier gravedad de la dermatitis atópica. Podemos tener varias opciones en el mercado, desde emolientes, oclusivos como vaselinas, hidratantes, que esta presentación, la que más le favorezca al paciente, hay que individualizar el tratamiento para que veamos cuál es el mejor tipo de hidratación que le queda al paciente. No a todos les gusta usar como crema, sobre todo en los niños que a veces sienten que la piel se le ve muy brillosa o muy pegajosa o que les provoca mayor sudoración. Entonces es ahí la importancia de elegir una crema que se sientan cómodos los pacientes para que no abandonen el tratamiento. Incluso tenemos varias opciones como de hacer un efecto invernadero, de usar una crema primero y después un ungüento o una pomada para mantener la hidratación por más tiempo. Esas opciones pues van a ir cambiando de acuerdo a la sintomatología del paciente pero debemos siempre tener como esas opciones. Podemos incluso también aconsejar al paciente y ver si realmente está usando la crema, nosotros midiendo cuántos tarros de crema utiliza a la semana. Se dice que el niño necesita de 150 a 200 gramos y el adulto de 500 gramos a la semana. Entonces podríamos preguntarle cuál es la presentación de crema que utilizan, ver qué gramaje
tienen y preguntarle cuántos botes de esa crema usan a la semana para saber si realmente se están apegando al tratamiento. Estas son diferentes guías de manejo. Hay también una guía mexicana de dermatitis atópica. Esa no tiene tanto que salió. Guidamex se llama. La pueden encontrar en internet. Pero es básicamente lo que todas las guías de cualquier parte del mundo recomiendan, ¿no? La hidratación. Los baños también son súper importantes, que sean baños cortos, de máximo 10 minutos en la regadera y que sea con agua tibia, no nada de fría o muy caliente, agua tibia, lo mejor es eso. Y que, sobre todo yo les recomiendo a los pacientes si se pueden bañar y secar en la misma habitación donde esté la regadera para aprovechar ese vapor, porque muchas veces se bañan y lo cambian de habitación para vestirlo o secarlo, y ahí es cuando la piel pierde esa hidratación que se dio por el baño. Entonces, que sean baños cortos. El jabón también es muy importante, que sean jabones neutros o que sean Sindets. Que neutro quiere decir que no tiene ni color, ni aroma, ni fragancias adicionadas, ni adicionadas de aceites, emolientes, que a veces se encuentran el jabón con avellana, con manzanilla. Nada de eso, tiene que ser un jabón completamente neutro o que tengan como crema, leche, crema o algo extra, tampoco, ¿eh? Tiene que ser completamente neutro y directamente sobre la piel. No se aconseja usar esponjas, ni estropajos, ni zacate, que sea el jabón directo sobre la piel y que sean baños cortos. Algunos también han visto que se pueden favorecer con baños de hipoclorito de sodio en combinación con mupirocina nasal. Esto sobre todo en dermatitis atópica moderada grave, y aquí están las recomendaciones de cada cuánto se aplique y por cuánto tiempo. Mantener siempre el pH en rangos de 6. Hay algunos pacientes que se bañan en tina. A ellos se les puede adicionar media taza de hipoclorito de sodio para eliminar la comezón. Entonces, en algunos casos, el deporte que más les recomiendo a los pacientes que tienen dermatitis atópica es la natación, siempre y cuando lleguen a la alberca, no tengan como ese aroma muy clorado que hasta les irrita los ojos y provoca lagrimeo. Si el agua está adecuadamente clorada, les puede beneficiar, y también que se bañen después de hacer el ejercicio para quitarse el exceso de cloro y sin usar estropajos, ¿no? Todo neutro. Existe este otro tratamiento que son vendas mojadas, en donde se ha visto que reduce la gravedad de la sintomatología en exacerbaciones y sobre todo en zonas donde más se presentan estas lesiones. Hay pacientes que pueden ser en los pliegues, en el cuello o abajo de la barriguita, en las ingles. Entonces ellos puedan hacer uso de este tipo de tratamiento, que son las vendas mojadas. Estas van a usar dos vendas, una que tenga completamente crema, que esté hidratada así lo más que se pueda. Incluso se puede hacer uso de esteroides tópicos, y una segunda capa de vendas que tengan que sea una venda seca. Eso hace lo mismo que les mencionaba, como el efecto invernadero, que va a mantener la hidratación por más tiempo, y en vez de que se evapore la crema, pues la piel lo va a absorber completamente. Mejora la penetración de la hidratación de tanto la crema o los esteroides, ¿no? Entonces aquí hay una opción: posterior a un baño de 5 minutos, aplicar el agente tópico, puede ser la crema, puede ser el esteroide, seguido de 2 capas de vendajes. En Estados Unidos sí existen como vendas tubulares, o que sean como casi un cambio de ropa, que desde los pies hasta el cuello se pueden poner ese vendaje, que ya vienen fabricados de esa forma, pero acá en México podíamos hacer uso de vendas comunes y corrientes, ¿no? Y el primer capa de vendaje puede permanecer húmedo y el segundo se mantiene seco. Puede ser con agua tibia o húmedo con la crema, y estos recambios se van a hacer cada 2 a 3 horas al día hasta que las lesiones mejoren, hasta por 2 semanas o por más tiempo, de acuerdo a cuánto lo vean la mejoría en el paciente. Los esteroides tópicos, estos van a actuar a nivel de los linfocitos T, los monocitos, macrófagos y células dendríticas, y estas van a hacer un proceso desinflamatorio que nos va a ayudar a recuperar la integridad de la piel muchísimo más rápido, pero también pueden tener sus efectos secundarios. Entonces, estos se indican solamente si falla la terapia humectante. Si el primer paso del tratamiento no tuvo adecuada respuesta, podríamos usar esteroides tópicos. Y también los podemos usar incluso como prevención, que esto se llama terapia proactiva.
de usar los medicamentos 2 veces al día, 2 veces a la semana, y eso se llama terapia proactiva. Entonces, solamente en zonas donde comúnmente exacerba el paciente, como les decía, puede ser en los pliegues, en el cuello, en la barriguita, en las ingles, dependiendo de cada persona, podrían hacer uso de esta terapia proactiva, que no solamente con los esteroides tópicos se pueden usar, también con inhibidores de calcineurina. Y es importante saber cómo se clasifican de acuerdo a su potencia los esteroides. En esta tabla nos ponen siete niveles de potencia, desde potencia muy alta hasta potencia muy baja. Debemos usar siempre los de potencia muy baja. Estas son las opciones para dermatitis atópica: dexametasona, hidrocortisona, acetato de hidrocortisona. Y también la cantidad que coloquemos de este tratamiento es muy importante. No podemos acabarnos un tubo en una sola zona. Esto, la dosis debe ser el método de medición de punta del dedo. Y esta, lo que nos abarque en la última falange del dedo, debe alcanzarnos para abarcar 2 palmas de la mano, que lo vamos a ver ahorita en una imagen para que quede más claro. Esta es de la guía mexicana, la Guidamex, que también nos dicen las potencias de los esteroides y aquí los de potencia muy baja, desonida, crema o loción, hidrocortisona, crema al 1% y algunas marcas comerciales. Y esto es lo que les decía, lo que quepa en la última falange, incluso hasta puede ser nada más como en la punta del dedo. Esa es la medida que nos sirve para decir que eso no debe abarcar para 2 palmas de la mano, para la extensión equivalente a 2 palmas de la mano. Entonces aquí, por ejemplo, si se ponen estas 2 puntas de dedo, debe abarcar para 4 palmas de la mano, ¿no? Si el paciente pediátrico pues es más pequeño, entonces el adulto debe medir la palma del adulto en el cuerpo del niño para que nosotros sepamos cuánta cantidad de esteroide le tenemos que colocar. Los inhibidores de calcineurina, estos son antiinflamatorios de segunda línea. Primero se preferirían entonces los esteroides tópicos, pero también son los elegidos para algunas zonas de la piel, en donde la piel es más delgada. Podemos encontrar tanto tacrolimus como pimecrolimus. En el caso del tacrolimus encontramos al 0.03 y al 0.1%, y esta se elige sobre todo para una dermatitis atópica moderada grave y el pimecrolimus para una leve a moderada. También se pueden usar como terapia proactiva y estas es sobre todo para áreas sensibles como la cara, los párpados, la zona anogenital, aunque primero se recomienda utilizar esteroide para que no arda el medicamento, porque sí, los niveles de calcineurina pueden provocar ardor. Y después, cuando la piel ya se encuentre como más controlada, hacemos el cambio de esteroide a inhibidor de calcineurina, sobre todo en estas zonas de la piel. ¿Y a partir de cuándo podemos utilizar los inhibidores? El tacrolimus al 0.03 está indicada a partir de los 2 años de edad. La presentación de 0.1% está indicada a partir de los 15 años de edad, y el pimecrolimus, este sí se puede utilizar en menores de 2 años. La mnemotecnia que yo uso para que no se me olvide es que pimecrolimus es primero, igual nada más le agregan aquí una R, primero el pimecrolimus para que nosotros podamos utilizar este tipo de medicamentos en los pacientes pediátricos. Y como les decía, también se puede usar como terapia proactiva, ¿no? 2 veces al día, solamente 2 veces a la semana en esos días. Yo les especifico qué días a la semana a los pacientes porque a veces lo utilizan como de forma continua y algunos que lo usan como de fin de semana, sábado y domingo. Algunos les recomiendan que, no sé, martes y viernes o miércoles y viernes. Entonces es mejor especificarles el día al paciente para que se lleve un mejor apego al tratamiento. Aquí tenemos que la colonización de la piel por Staphylococcus aureus es muy frecuente en pacientes que tienen dermatitis atópica. Esto por todos estos cambios que hemos visto en la piel, el remodelamiento, el cambio en el pH, que favorece el crecimiento de este tipo de microorganismos, pero no hay mayor beneficio de usar algún antibiótico tópico. Entonces, no se recomienda usar antibióticos en dermatitis atópica, antibióticos tópicos. Y cuando, a pesar de tener un tratamiento con
hidratación con adecuado apego, que sí tengan una hidratación 5 a 10 veces al día, que hagan todos los cuidados generales, baños cortos, jabones neutros, secado gentil, o sea, que no se tallen con la toalla, sino más bien que se hagan palmaditas en la piel, que usen todo neutro, tanto el jabón con el que se bañan, el champú también, el detergente de ropa que utilizan también es muy importante que lo utilicen neutro. A pesar de eso, y la crema también neutra, no hay un adecuado control de los síntomas, entonces y el tratamiento farmacológico que ya vimos que puede ser el esteroide tópico o los inhibidores de calcineurina, entonces habrá que echar mano del siguiente paso, que según esta guía es fototerapia, pero en realidad yo no he visto este tipo de tratamiento, la fototerapia no lo he manejado y tampoco lo he visto que lo maneje en algún servicio de alergología. Y el siguiente paso serían los inmunomoduladores sistémicos. Esto es solamente si afectan todas estas condiciones que vemos en la diapositiva. Entonces, de la fototerapia, vamos a ver la teoría, que esta es la segunda línea cuando falla el tratamiento farmacológico, ¿no? Tanto los esteroides o los inhibidores de calcineurina. Hay que ver cuál es el fototipo que tiene el paciente para elegir el mejor rango de fototerapia que le quede al paciente. Aquí hay otras imágenes de estos fototipos que normalmente los asignan en 6. Y esta se ha visto que el mejor rango de banda para fototerapia es el narrow band, que es el más recomendado en el tipo de manejo. No produce como alguna complicación. Son muy poco frecuentes estos efectos adversos. Podría provocar eritema, sensibilidad, prurito, ardor y escozor. Y menos común, melanoma, léntigos y estas otras que ven aquí. Es muy poco frecuente, pero de todos modos es importante decirle al paciente en caso de que alguien sí lo vaya a utilizar. Y el último escalón que existía hasta hace algunos años eran los agentes inmunomoduladores. Aquí se puede usar ciclosporina, metotrexate, mofetilmicofenolato, azatioprina, que esto en algunos pacientes les puede ayudar. Obviamente se tiene que llevar un control sérico de funciones de algunos órganos en donde se van a metabolizar estos medicamentos para poder llevar un buen seguimiento y hacer los ajustes necesarios de las dosis. Aquí, ahí solamente se los mencioné. Si ustedes quieren profundizar más en los inmunomoduladores, vean la guía mexicana. La verdad es que no se los puse porque ya existen mejores opciones que las vamos a ver un poco más adelante, ¿no? E incluso si ustedes ya tienen una dermatitis atópica moderada grave, con los primeros dos pasos de tratamiento, que sería la hidratación, identificación de exacerbantes y los esteroides o los inhibidores de calcineurina, si con eso no respondió, yo creo que ya sería momento de referir a la consulta de algún especialista para poder dar una opción más avanzada de tratamiento. Los esteroides sistémicos deben evitarse, se pueden utilizar cuando haya momentos de exacerbación y que sea grave y solamente en ciclos cortos. Entonces recuerden que ya vimos los ciclos cortos en sesiones anteriores, que máximo 5 días en niños, en adultos puede ser 7 días y siempre hablarles de los efectos adversos que podría tener el paciente. Los antibióticos sistémicos entonces no se recomiendan. Recuerden que la colonización de la piel va a estar alterada por las condiciones alteradas también de la piel. Entonces en ellos también no se recomiendan. Si tuvieran que utilizar alguno cuando tuviera alguna infección activa el paciente, puede ser alguna de estas opciones, el ácido fusídico o la mupirocina. Y antihistamínicos, esos pues es para control de la comezón. Sí se deben indicar en el paciente. Podríamos utilizar antihistamínicos incluso de primera generación para los síntomas nocturnos, para las alteraciones del sueño y antihistamínicos de segunda o tercera generación para los síntomas vespertinos o diurnos. Este es un algoritmo de tratamiento para dermatitis atópica que pues resume lo que vimos en las diapositivas pasadas.
Hay que hacer entonces, medir la gravedad de los síntomas en el paciente para poder dar la mejor opción de tratamiento. Y aquí vean que ya al final nos están hablando de algunos biológicos o algunos tratamientos más especializados que también existen inhibidores de JAK, que es otra de las vías por las que provoca dermatitis atópica. Esta es de la guía mexicana en pacientes de 6 a 11 años. Aquí vemos el tratamiento igual escalonado, entonces tomen la mejor opción para cada uno de sus pacientes. Aquí igual vemos cuando hay una moderada grave, los inmunomoduladores y si no los biológicos. Y aquí está para pacientes de 12 años o más, también en adultos, igual tratamiento escalonado. Igual se puede hacer uso de inhibidores JAK o inmunomoduladores o biológicos. Entonces aquí ya nada más les resumo los biológicos que se han utilizado. Yo he tenido oportunidad de usar muchos de ellos en pacientes con dermatitis atópica, sobre todo dupilumab, mepolizumab y omalizumab en los pacientes que he manejado y les va muy bien. Cuando un paciente no está respondiendo adecuadamente a las primeras líneas de tratamiento, que a pesar de tener un adecuado apego, de cambiar como estos factores desencadenantes, modificar algunos aspectos en la vida cotidiana del paciente, siguen con lesiones y que afectan la calidad de vida, son candidatos a utilizar algún manejo dirigido, como puede ser dupilumab, mepolizumab, omalizumab o algunos otros que vemos aquí y les va súper bien. Son tratamientos que hasta la fecha son algunos tan nuevos que no existe incluso la recomendación por cuánto tiempo hay que utilizarlos. Entonces, ahorita es bajo criterio médico, pero seguramente en pocos años va a haber ya una recomendación más apegada a la evidencia científica que veamos. Y estos son algunos otros que están en investigación, que son algunas otras líneas de tratamiento. Tezepelumab ya salió para pacientes con asma, pero está probándose en dermatitis atópica. Y hay algunos otros que, como les decía, inhiben la vía JAK para el tratamiento de la dermatitis. Aquí vemos estos que son biológicos, que la acción de los biológicos, como pueden ver aquí en la imagen, se localiza en la parte extracelular de los receptores para las citocinas. Entonces, su efecto es muy específico. Y los que son a nivel de JAK, que vemos aquí abajo, que son los que actúan a nivel de este proceso para lograr una transcripción y hacer unas modificaciones en el gen. Estos, su lugar de acción es a nivel de las pequeñas moléculas, como los inhibidores de JAK, y es a nivel intracelular. Inhiben ahí las vías de señalización y también no solamente esas vías van a inhibir la pura vía inflamatoria, sino también otras vías que se comparten en estas mismas vías de señalización, por lo cual su efecto es más amplio y podrían llegar a afectar la transcripción de algunos otros genes. Las complicaciones del uso de estos medicamentos pueden ser un poco más notorias que cuando se utilizan los biológicos, que prácticamente al ser tan específicos no se han reportado complicaciones como tal. Ahora vamos a platicar de urticaria. Si quieren, pausen el video, levántense, tomen algo para que no se les haga tan pesado. Urticaria, esta es una enfermedad que la padece todo el mundo, seamos o no seamos alérgicos. Una quinta parte de la población va a tener eventos de urticaria en la vida y no quiere decir que sean alérgicos. La urticaria se va a presentar con tres tipos de lesiones que son características. Ronchas, como si nos hubiera picado un mosquito. Abones, que son ronchas más grandotas, más o menos más de 10 milímetros y angioedema. Esto es inflamación, puede ser de los párpados, de los labios, de las manos, pies, incluso hasta los genitales. Y hay personas que tienen angioedema en algunas zonas muy localizadas, como puede ser a nivel abdominal o a nivel de la vía respiratoria. El 10% de los pacientes que tienen urticaria solamente se presentan con angioedema.
el 40% solamente va a tener ronchas y el 50% de los pacientes van a tener ambos tipos de lesiones. Es muy importante la clasificación para que nosotros le digamos al paciente cómo debemos abordarlo y tratarlo y cuáles podrían ser las complicaciones que se presenten. Esto es una causa muy frecuente de un motivo muy frecuente de consulta. La vamos a dividir en dos, en urticaria aguda y crónica. Esto va a depender si los síntomas se presentan menos de 6 semanas o por más de 6 semanas. Lo más frecuente es que sea una urticaria aguda de menos de 6 semanas. Los factores van a ser variados. En población pediátrica, el principal desencadenante son infecciones. Y ustedes es muy importante que detecten o busquen dirigidamente algún sitio de infección. Si no tiene ni tos, ni estornudos, ni fiebre, hagan un examen general de orina a ver si hay algún tipo de infección a ese nivel. Y esta nos puede ocurrir a todos, entonces les digo, seamos o no seamos alérgicos. Siempre es importante saber cuándo iniciaron los síntomas. Muchas veces se usa ahora la tecnología cuando le comentaron a los papás, al médico, a algún amigo, a la pareja, incluso en pacientes adultos que empezaron con este tipo de lesiones, queda el registro en mensajes o en fotografías y entonces ahí podríamos indagar cuándo iniciaron los síntomas para hacer la cuenta de hasta cuándo podía tener este tipo de sintomatología, referirles que son 3 tipos de lesiones, tanto ronchas como abones y el angiodema, y no quiere decir que la presentación de algún tipo de esas lesiones esté agravando el cuadro. Muchas veces los pacientes mejoran los síntomas, no sé, hoy, digamos, presentan las lesiones y se les quitan y, no, y en 2 días otra vez vuelven a tener ronchas y ahora en más sitios del cuerpo y se asustan, ¿no? Pero pues ya se me había quitado, ¿a qué me volví alérgico? Que muchas veces lo asocian, se les quita y a los 3 días otra vez tienen lesiones y ahí sí ya se espantan y ya buscan atención médica para saber qué es lo que le está provocando ese tipo de aparición de lesiones, pero pues esto le puede ocurrir 6 semanas. Es súper importante que les digan y el tratamiento va dirigido a quitar la comezón, no a inhibir la aparición de las lesiones. Las lesiones pueden aparecer y desaparecer por hasta 6 semanas. Y la crónica la vamos a dividir en espontánea e inducible. Esta sí ya necesita un tipo de abordaje muy dirigido. Esta no, porque muchas veces no encontramos la causa, la aguda no, pero la crónica sí. Entonces, la crónica hay que hacer la división entre si es espontánea, o sea, aparece solamente sin ningún desencadenante, sin que nosotros sepamos qué es lo que nos provoca las lesiones. En las espontáneas es importante identificar si es una idiopática o si existe alguna autoinmune. Y en la inducible vamos a tener factores tanto físicos como químicos. Aquí si hay un desencadenante específico, podemos tener dentro de los físicos dermografismo, presión, frío, calor, solar o vibratoria, y de los químicos colinérgica, acuagénica o por contacto. Entonces, súper importante que hagamos preguntas si es que el paciente presenta este tipo de lesiones o inician a partir de alguna exposición a alguno de estos mecanismos. Hay pacientes con el simple hecho de bañarse tienen lesiones por el contacto con agua poco caliente, ¿no? O al lavar, hay otros más sensibles que solamente con lavarse las manos, o hay otros que por ser acuagénicas solamente con el contacto con el agua, no importa la temperatura. Hay otras que por subirse al automóvil y la vibración del camino, de los baches, de los topes, puede que tengan un tipo de lesiones, ¿no? Hay otros que son por estrés, que cada que tienen algún examen, una entrevista, alguna situación de riesgo, van a tener lesiones. Entonces, en este tipo de pacientes se puede decir que es una urticaria crónica inducible. En la población pediátrica, entonces, se dice que la urticaria, eh, una urticaria aguda, para que evolucione a una urticaria crónica, puede ser hasta 1,8% de los pacientes que tengan urticaria aguda crónica. Y en adultos esta prevalencia es mayor en mujeres. Puede ser una causa de hospitalización en pacientes pediátricos, aunque en realidad pues, no necesita que sean hospitalizados. El tratamiento solamente es como explicarles bien al paciente que estas lesiones pueden aparecer y desaparecer hasta por 6 semanas. La duración de una urticaria crónica va a variar, pero normalmente
resuelven con o sin tratamiento a los 6 meses desde que iniciaron. Ahí, conforme pasan más años, el porcentaje va disminuyendo. Pueden llegar a haber pacientes de hasta 25 años con urticaria crónica. Yo solamente en todo lo que llevo de alergólogo he conocido un solo caso de una paciente que tiene urticaria de más de 20 años de evolución. La gran mayoría en menos de un año remite los síntomas y ahora con los tratamientos que también ya existen biológicos y que son muy dirigidos para urticaria, ya no hay aparición de síntomas y se hace el tratamiento con el biológico y un seguimiento retirando el medicamento y ver si hay eh, aparición de los síntomas ya retirando el medicamento. Si sigue habiendo, pues podemos volver a iniciar un ciclo de tratamiento dirigido con ese biológico. Aquí puede haber desencadenantes tanto inmunológicos como no inmunológicos, entonces habrá que investigarlos porque hay algunos que hacen activación de forma directa de algunas células que con ello desencadenan los mecanismos de la urticaria. Y los mastocitos son la célula principal en la fisiopatología, ¿sí? Fisiopatología de la urticaria, tanto aguda como crónica, y va a haber liberador de estos mediadores a través de sus gránulos, que como ya sabemos, hay preformados como la histamina, y nos van a presentar sobre todo comezón. Pero hay algunos que también van a ser de síntesis de novo y algunas otras citocinas que van a ser de liberación tardía. Eso igual ya lo platicamos en otras clases, sobre todo en anafilaxia. Y las definiciones de este tipo de lesiones, la roncha es edema a nivel superficial de la piel, entonces hasta ahí se va a quedar esa lesión, y igual los sabones, nada más que es una roncha de mayor tamaño. Y el angioedema, este sí es un edema de capas profundas, pero de la dermis. A veces también involucra el tejido subcutáneo. Es importante decirle a los pacientes que a este nivel se quedan las lesiones, porque muchas veces les preocupa que, en términos de ellos, que se le vayan a cerrar los pulmones y que dejen de respirar, caigan desmayados. Entonces no es lo mismo que una anafilaxia. La urticaria solamente se queda a este nivel de la dermis y a lo mucho el tejido subcutáneo y no pone en riesgo la vida. Hay algunos pacientes que sí refieren como sensación de cuerpo extraño a nivel de la garganta o los que tienen angioedema como abdominal, que sí pueden condicionarlos a tener otro tipo de complicaciones. No sé, habrá pacientes que tengan como eventos recurrentes de pancreatitis y que no sepan por qué tiene tantas pancreatitis ese paciente. Podría ser un paciente que tenga angioedema hereditario, que pues ese es otro tema aparte, que hay que clasificarlo de una forma muy aparte ese tipo de pacientes. El angioedema es importante y sobre todo cuando se trata de urticaria, cuando el angioedema está asociado a urticaria, la topografía es más frecuente que se presente en estos sitios, en la cara, en las manos, los pies, los genitales, y hacerle saber eso al paciente, ¿no? Que se amanece con el ojo inflamado, con los labios inflamados, la lengua inflamada, no quiere decir que ahora vaya peor y que incluso con tratamiento que los síntomas se estén agravando, sino es parte de la enfermedad. Entonces, en los niños, la etiología principal va a ser una infección. Es muy importante que ustedes busquen ese sitio de infección en los pacientes. Puede ser infección respiratoria, del tracto urinario, de algún otro sitio. La segunda causa en pacientes pediátricos son los medicamentos, sobre todo los AINES o algunos antibióticos, y vean si incluso por acción propia del medicamento está descrito que provoquen urticaria o eritema. Vean en el tactomo, en el PLM, si es una de los efectos adversos propios del medicamento para que ustedes puedan referirle al paciente y no confundirlos con que ya sean alérgicos a ese medicamento, ¿no? Y el tercer lugar en pacientes pediátricos son los alimentos. En los preescolares, los alimentos sí puede ser la primera causa de urticaria aguda, pero en el resto es como la tercera causa. Entonces, en este tipo de pacientes, no es necesario como hacer dietas de eliminación o decirles en las indicaciones que retiren este tipo de alimentos. No es necesario hacer dietas de eliminación. Es frecuente que la urticaria crónica sea causada por una alergia mediada por IgE hacia los alimentos, entonces ustedes ya saben sí o no. No. Y se debe considerar a los pseudoalérgenos en la dieta como desencadenantes de urticaria crónica, sí o no. Respóndanse ustedes mismos. Aquí sí.
Los pseudoalérgenos, son todos estos que se ven aquí en la lista, van a ayudar solamente al 30% de los pacientes que, a pesar de iniciar el tratamiento de urticaria, sean resistentes al tratamiento. Solamente en ellos está indicada la dieta de eliminación de los pseudoalérgenos, que son todos estos. No se dan como de entrada en el tratamiento la dieta de eliminación a los alimentos, y lo hago entre comillas, alergénicos, porque no existen alimentos alergénicos, más bien existen personas que son alérgicas a los alimentos. Si bien sí hay descritos algunos alimentos que liberan con mayor facilidad la histamina, pero no son alérgicos como tal, ¿no? Porque si no, ninguna persona en el mundo las podría consumir. Para el diagnóstico de una urticaria crónica, primero hay que confirmar el diagnóstico con la presencia de los síntomas, hacer la clasificación, si es urticaria crónica, si es aguda, si es inducible, si es espontánea, si es por física o química. Y en el diagnóstico hay que evaluar también la gravedad. Existen algunos cuestionarios que nos ayudan o herramientas que nos ayudan a valorar tanto la gravedad como la actividad de la enfermedad e iniciar el tratamiento. Sobre todo si se encuentran las causas, habrá que identificarlos para evitarlos e iniciar el tratamiento farmacológico. Y después hay que hacer una revaloración de la gravedad y ajustar el tratamiento de acuerdo a esta revaloración. Este es el algoritmo del diagnóstico de la urticaria. Entonces tenemos que puede presentar un paciente o ronchas o angioedema o las dos tipos de lesiones, ¿no? Si el paciente tiene fiebre recurrente, artralgias, malestar, entonces habrá que preguntarnos si se trata de una enfermedad autoinflamatoria. Si el paciente no la tiene y las lesiones duran menos de 24 horas de aparición, podríamos hacer una urticaria común y corriente, pero si duran más de 24 horas, habrá que hacer un diagnóstico diferencial con una vasculitis urticarial, que ahorita en el algoritmo lo vamos a ver. Si el paciente se indaga una enfermedad autoinflamatoria y sale positiva, entonces pues decimos que tiene ese diagnóstico y lo tratamos dirigidamente, ¿no? Si entonces se descarta una enfermedad autoinflamatoria y las lesiones duran de menos de 24 horas, una urticaria común y corriente. Si duran más de 24 horas, pedimos una biopsia para ver si es una vasculitis urticariana y damos tratamiento dirigido. Si la biopsia salió negativa, si los síntomas no son inducibles, decimos que es una urticaria crónica espontánea, pero si los síntomas vemos que son inducibles con alguna prueba física o química, podemos hacer pruebas de provocación para demostrarlo y darle el nombre ya de una urticaria crónica inducible. Si el paciente solamente se presenta con angioedema, hay primero que ver si recibe tratamientos con estos medicamentos, con AINES o con IECAS, que son los principales que podrían provocar el angioedema. Si el paciente no los está recibiendo, entonces debíamos sospechar de un angioedema hereditario o adquirido, que ese es otro tema y es otro abordaje muy diferente. Y si sale positivo en el abordaje, entonces es un angioedema hereditario y hay que dar un tratamiento muy dirigido en ese paciente que es completamente diferente a una urticaria. Y si el paciente estaba recibiendo AINES o IECAS y suspende el medicamento y al suspenderlo mejoran los síntomas, entonces decimos que fue un angioedema por el consumo de AINES o IECAS y solamente habrá que cambiar de tratamiento. Yo he tenido la posibilidad de tratar a todos estos tipos de pacientes que vemos aquí y sí, una causa frecuente, sobre todo en pacientes geriátricos, es que al usar IECAS, nosotros le hacemos la sugerencia a su médico tratante de que necesita un medicamento diferente y cuando hagamos ese cambio de medicamento, si mejoran los síntomas, pues esa fue la causa del angioedema en este tipo de pacientes. También tengo pacientes que tienen angioedema hereditario. Existen también ya ahora opciones biológicas para el manejo de este tipo de pacientes, como la nadelumab, y les va muy bien, sobre todo para prevenir el tipo de aparición de angioedema en pacientes y les mejora mucho la calidad de vida. En urticaria crónica inducible, tengo casos de pacientes que son por agua y también por frío, que tienen esos dos mecanismos y muchísimos que tienen por estrés y ansiedad. En ellos también se puede hacer uso de medicamentos, incluso como la sertralina, y mejoran los síntomas. Urticaria crónica espontánea e idiopática, y la gran mayoría, y ellos con el tratamiento biológico controlan muy bien los síntomas.
La vasculitis urticariana es importante, sobre todo enviarlo para toma de biopsia. Para ellos pido valoración por dermatología. Toman la biopsia y en caso de que sea positiva, iniciar tratamiento dirigido. Y también hacer un manejo multidisciplinario con reumatología. Igual para la enfermedad autoinflamatoria, que esos pues, ya son mecanismos más inmunes y ahí habrá que hacerle un abordaje muy dirigido para descartar algunas otras. Y aquí la clasificación de la urticaria, entonces ya quedamos que puede ser crónica espontánea o crónica inducible, ¿no? Y tanto física como química y todas estas que vemos acá. Y hay pruebas que son muy dirigidas para saber si una urticaria crónica inducible es tanto por factores físicos o químicos. La gran mayoría sale negativo y se va a clasificar como una urticaria crónica espontánea idiopática. Y también debemos hacer un diagnóstico diferencial con una urticaria autoinmunitaria. Esto pues ya, si llega en un paciente que tiene una urticaria crónica, pues lo mejor es mandarlo al especialista para hacer todo este tipo de abordajes, ¿no? Pero es bueno que ustedes lo conozcan para que lo clasifiquen y sepan a quién sí dirigir con un alergólogo y a quién no. Y una urticaria crónica, entonces, cuando sea espontánea, debemos administrar los medicamentos, más bien ver qué medicamentos se está administrando el paciente y ver si no es un efecto secundario del medicamento, ver si hay alguna infección que no estemos detectando para saber si es la causa de la urticaria, hasta puede ser incluso Helicobacter pylori o alguna otra causa que esté provocando la urticaria, si hay algunos alimentos como tal, dirigidamente alimentos, porque sea por los alérgenos o algún pseudoalérgeno que vimos en la tabla anterior, y algunos otros factores emocionales o alguna otra causa que específicamente a ese paciente le esté provocando la aparición de las lesiones. Y la inducible, entonces vamos a hacer pruebas de acuerdo a la historia clínica que nos diga el paciente. Esas pruebas normalmente se hacen como para fines de investigación porque realmente la mayoría de los pacientes tienen pruebas negativas, ¿no? Pruebas físicas negativas. Y el abordaje va a incluir, dependiendo del síntoma o el órgano afectado, los posibles estudios en este lado van a aparecer. Puede ser que tengan una afectación sistémica como fiebre, malestar general, entonces podríamos utilizar como primer paso de tratamiento búsqueda de un síndrome autoinflamatorio con biometría, PCR, BCG. Si la afectación está a nivel gastrointestinal, buscar datos de infección o alteraciones gastrointestinales. Puede ser incluso prueba de aliento para Helicobacter pylori, coprocultivos, parásitos o anticuerpos de enfermedad celíaca. Si hay síntomas a nivel de la vía respiratoria o incluso si no hay, también se pueden utilizar algunos estudios de abordaje como radiografías, tomografías, interconsulta al odontólogo. Recuerden que tenemos que hacer manejos multidisciplinarios. Si hay síntomas a nivel nasal o bronquial o en la piel, también podríamos usar algunos métodos diagnósticos para cada una de estas enfermedades, pero normalmente el paciente llega sin otra sintomatología. Si hay exacerbación relacionada con la ingesta de algunos alimentos, pues hacer el abordaje de una alergia alimentaria, que ustedes pueden hacer la dieta de eliminación por 6 semanas y luego hacer un reto abierto en casa. Si los síntomas son leves y lo permiten, si son graves, pues no. Si hay síntomas o alteraciones a nivel tiroideo, aquí se tiene que hacer una prueba de función tiroidea, medición de anticuerpos. Y si no hay alguna afectación aparente en algún sistema, debemos hacer prueba de suero autólogo. Esto es sacarle sangre al paciente, centrifugar esa muestra, aislar el suero e inyectar de forma intradérmica el suero y hacer una prueba como si fuera una prueba cutánea, pero intradérmica, y ahí ver si hay presencia de una prueba de suero autólogo positiva para dar el diagnóstico y nada más para eso nos sirve, para dar el diagnóstico, encontrar la etiología y el tratamiento no va a cambiar en nada. Y estas son algunas pruebas de provocación físicas, nada más las resumí en esta tabla para no describirlas cada una porque es larguísimo cada descripción de cada una de estas pruebas. Entonces, podemos hacer una prueba acuagénica con compresas de agua,
una colinérgica, también inmersión en agua caliente o que el paciente haga ejercicio. Nosotros los ponemos a hacer ejercicio para ver si este es el tipo de prueba que salga positiva en el paciente para pues, nada más detectarlo y darle tratamiento más dirigido. Dermografismo, aquí es frotar la piel con un objeto romo. Retardado por presión, se puede poner una mochila al paciente que cargue este peso y ver los hombros después. Vibratoria, usamos un Vortex que sirve para mezclar algunos medicamentos en su preparación y ponemos el antebrazo del paciente ahí por 4 minutos. Por frío, usamos un cubito de hielo o en un tubo para muestra de laboratorio metíamos agua y lo poníamos a congelar y ya le poníamos el tubo al paciente. O solar, que se exponga al sol o algunas ondas específicas, como vimos en el tratamiento de la fotodermatitis, que podíamos utilizar ese tipo de dispositivos, aunque pues en realidad más bien lo sacamos al sol. Y la inducida por ejercicio, que hagan un reto en la bicicleta, ¿no? Y ya si tienen un reto positivo, solamente se detecta cuál de estos estímulos es el que le está provocando las lesiones al paciente para tratar de hacer o ajustar un tratamiento ya personalizado para inhibir como la aparición de las lesiones al someterse a la exposición por menos tiempo. ¿Cuándo voy a solicitar una biopsia para sospecha de una vasculitis urticarial? Entonces, en ellos, cuando las lesiones duren más de 24 horas en desaparecer, normalmente las ronchas, los abones, el angioedema dura menos de 24 horas. Si duran más de 24 horas, dejan una mancha residual o una hiperpigmentación en donde estaba esa lesión, si duelen o arden o si se acompañan de algún síntoma sistémico, ahí va a ser momento de solicitar una biopsia porque la sospecha de una vasculitis urticarial va a ser alta. El reporte histológico nos va a decir que hay necrosis fibrinoide, leucocitoclasis e infiltración de las paredes de pequeños vasos por neutrófilos. Entonces, ya con este hallazgo, nosotros vamos a diagnosticar la vasculitis urticarial y solicitar también un apoyo por reumatología para hacer un tratamiento conjunto. La prueba de suero autólogo, entonces ya se las describí, sacamos sangre, la centrifugamos, aislamos el suero y lo colocamos al paciente nuevamente y ponemos un control positivo y un control negativo para saber si es que la prueba es positiva y solamente se va a decir que es positivo para su propio suero, ¿no? Y ahí no hay más que solamente diagnosticar el manejo, la etiología del paciente, pero el tratamiento va a ser igual. Y después de hacer el diagnóstico vamos a evaluar la gravedad. Esa gravedad la podemos establecer por varias herramientas. Tenemos esta que es de actividad en los últimos 7 días. Entonces, nos va a decir, de acuerdo a este puntaje, cuánto es una urticaria leve, moderada o grave, de acuerdo al puntaje de este test. Y también la actividad de las lesiones. Igual al paciente le damos esta herramienta que llene cada una de las casillas para darnos el puntaje. Sin embargo, estas dos herramientas sí nos pueden servir en la consulta, sí la podemos utilizar, pero es más como para fines de investigación, ¿no? Que hagamos una prueba antes y después, someterlo a esta herramienta para ver si hay algún cambio en la sintomatología o en el control de los síntomas. Este es el UCT que nos sirve igual para ver el control de los síntomas ya cuando haya iniciado tratamiento el paciente. Todas esas herramientas las pueden encontrar en un algoritmo que está en internet, que al final del tema se los voy a compartir. El diagnóstico diferencial es muy importante hacerlo para ver que no esté, porque una urticaria puede ser la primera manifestación de alguna otra enfermedad que sea como pues más, que requiera un tratamiento como más detallado, más dirigido y que nosotros por darle un tratamiento de una urticaria común y corriente pudiéramos retrasar ese manejo. Entonces es muy importante hacer estos diagnósticos diferenciales para detectarlos y dirigirlos oportunamente. El tratamiento entonces es evitar el desencadenante como primer lugar y tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico es lo que ustedes van a poner en sus recetas y es lo que más le tienen que decir al paciente, que el adecuado apego y cómo podrían aumentar o disminuir la dosis de los tratamientos, ¿no? Y si se puede, si se detecta cuál es el desencadenante, pues podríamos inducir una tolerancia.
El pilar entonces son los antihistamínicos, pero el 40% de los pacientes no van a lograr el control de los síntomas. El, el, el tipo de antihistamínico que elijan va a ser de acuerdo a la sintomatología. Vamos a ver al final un algoritmo de cómo vamos a ir jugando con la dosis de los medicamentos o cómo podemos agregar algún otro. La segunda línea en pacientes que no mejoran con la primera línea que fue la dosis habitual del antihistamínico, debemos duplicar, triplicar o hasta cuadruplicar la dosis de los antihistamínicos. Y la tercera línea va a ser el tratamiento o inmunomodulador o biológico, ¿no? Este es el algoritmo de una urticaria aguda. Entonces llega con ustedes el paciente, les dice que tiene ronchas desde hace mucho tiempo, que no desaparecen esas ronchas, que no lo dejan dormir. Ustedes inmediatamente van a poner el video de esta clase para poner este algoritmo y van a ofrecerle tratamiento antihistamínico al paciente, ¿no? Primero buscar la causa. Ya vimos que en pacientes pediátricos lo primero es infección, entonces hay que descartar un proceso infeccioso en el paciente. Después, si está utilizando algún medicamento y ver la tabla de reacciones adversas de ese medicamento, si es que es probable que presente esa reacción adversa. Y al último, pensar en los alimentos, excepto en la edad preescolar, ¿no? Y ya que iniciamos los antihistamínicos, si no mejora en 24 horas, entonces debemos duplicar, replicar o hasta cuadruplicar la dosis de los antihistamínicos. Y si en 24 horas no mejora, entonces ya tendríamos que pensar en ciclo corto de esteroides sistémicos, ¿no? Que puede llegar hasta 5 a 7 días, 7 días en adultos, 5 en niños. Y si el cuadro es grave o se asocia con angioedema o los síntomas ocurren por muchos días y a pesar del tratamiento farmacológico no mejora, entonces deberíamos, a pesar de usar el tratamiento con cuádruple dosis de antihistamínico, ciclo corto de esteroide, pues pensar en otras opciones de manejo en el tratamiento. Sobre todo ahí ya va a ser el momento de enviarlo a valoración por un especialista cuando el paciente no mejore. En este escalón es súper importante que le expliquen al paciente que las lesiones van a aparecer y desaparecer por hasta 6 semanas y que aunque esté tomando el tratamiento farmacológico, las lesiones van a seguir apareciendo y desapareciendo aunque se esté tomando el medicamento y no quiere decir que esté peor o mejor, simplemente es parte de la historia natural de la enfermedad, que las lesiones van a aparecer por hasta 6 semanas. Y que haga lo que haga, no va a haber mayor beneficio si se inyecta el medicamento, si se lo pone intravenoso, si se lo pone intramuscular, no hay mayor beneficio, todo puede ser manejado vía oral, no hay que hacer dietas de eliminación tampoco. Y entonces, a pesar de eso, muchos pacientes, pues es muy desesperante la comezón, entonces entiendo que los pacientes busquen una ayuda y vuelvan a ir al consultorio para buscar que los síntomas se controlen, pero pues solamente queda explicarles que el tratamiento es ese, ¿no? Y que vayan subiendo poco a poco las dosis de los antihistamínicos. Incluso se pudiera usar un segundo antihistamínico para ver si eso controla mejor los síntomas, pero pues lo ideal es cuadruplicar la dosis, dar ciclo corto de esteroide y si no mejora, enviarlo con el especialista en urticaria. Y para urticaria crónica, igual la primera línea de tratamiento serían los antihistamínicos. Si no controla los síntomas, entonces igual se duplica, triplica y hasta cuadruplica la dosis. También se usa el ciclo corto de esteroides. Aquí se pueden usar los antileucotrienos si hay relación con el uso de AINES. Y si a pesar de eso no controla, entonces ya sería opción de manejo por especialista en urticaria crónica con inmunomoduladores o el omalizumab. Yo igual he tenido oportunidad de usar omalizumab en pacientes que tienen urticaria crónica idiopática y que en ellos la mejoría pues es sustancial. O sea, este medicamento sí inhibe la aparición de las lesiones y sí controla la sintomatología. Normalmente se puede usar en ciclos de 6 meses y en 6 meses ya si está controlado el paciente lo retiramos y vemos si hay control de la sintomatología, si ya no vuelven a aparecer las lesiones, hasta ahí nos quedamos, pero si al suspender el medicamento vuelven a aparecer las lesiones, entonces será momento de reiniciar otro ciclo de 6 meses con omalizumab, así hasta que el cuerpo decida dejar de hacer urticaria
en el paciente, ¿no? Y vean que, pues, lo que les decía, dura menos de un año generalmente y muy pocos casos llegan hasta más de hasta 20 años, ¿no? Como la única paciente que tengo. Hay otro paciente que tengo que lleva 4 años con urticaria crónica y de ahí en fuera todos los demás son de un año o menos. Y usar ciclo corto en exacerbaciones. Yo a los pacientes les digo, solamente, o sea, los que ya tienen este tipo de tratamiento y ya están más controlados y que de vez en cuando tienen como exacerbaciones, en ellos sí les digo que solamente que vayas a tener una boda, una fiesta muy importante, que tú seas el centro de atención, este, una graduación, no sé, una entrevista de trabajo. Solamente ahí pues podrías usar ciclos cortos de esteroides en exacerbaciones o cuando los síntomas sean muy molestos, ahí se podría utilizar, mientras pues usar el tratamiento habitual, que sería el antihistamínico y ir jugando con las dosis de dosis habitual, doblarla, triplicarla o cuadruplicarla. Y ahora vamos a ver dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto es una enfermedad inflamatoria que solamente se presenta cuando el paciente está expuesto a eso que le está provocando la dermatitis atópica, digo, de contacto. Entonces, esta es la primera causa de enfermedad ocupacional a nivel de la piel, es prevenible y en pediatría puede ser frecuente, sobre todo en pacientes que tienen una piel que ya tiene lesiones, como aquellos que tienen dermatitis atópica. Ellos sí son más susceptibles a presentarlo. Entonces, cada que esté el paciente expuesto a ese agente, que es un agente externo, va a tener las lesiones de dermatitis de contacto. El resultado entonces solamente del contacto puede ser sustancias nocivas, tanto del medio ambiente como industriales, y van a condicionar una respuesta alérgica o irritante. Para su estudio la podemos también dividir en aguda y crónica y vean que las lesiones se parecen a la dermatitis atópica cuando, de acuerdo a la temporalidad, ¿no? Cuando son agudas va a tener comezón, eritema, vesículas, pero cuando son crónicas va a haber resequedad de la piel, liquenificación, hiperkeratosis y fisuras, ¿no? Esto es muy parecido al tipo de lesiones que vimos en la dermatitis atópica. La vamos a clasificar en 5 grandes tipos, pero las más principales son estas dos: dermatitis de contacto irritante y dermatitis de contacto alérgica. Existe también la dermatitis de contacto como tal, fotodermatitis por contacto y dermatitis por contacto sistémica, pero las más frecuentes son estas dos y las que más vamos a poner la atención son a estas dos, ¿no? La irritante y la alérgica. Se desconoce realmente la incidencia o prevalencia de la enfermedad, no se reporta tanto en la literatura, entonces es desconocido ese dato y sí representa como la, las lesiones en las manos, la manifestación es la más frecuente y es el motivo de consulta por dermatitis de contacto más frecuente que hay. En consulta de dermatólogo se puede presentar entre 4 a 7%. Entonces, la mano es lo que más se ve afectado y es el motivo de consulta más frecuente. De las dos más grandes, entonces tenemos la irritante y la alérgica o irritativa. La irritativa es más frecuente que la alérgica. Entonces, primero sospechen que se trata de una dermatitis de contacto irritativa y si descartan la irritativa, pues ya se van con un componente alérgico que es el 20%. Puede afectar la calidad de vida y también tener repercusiones económicas a nivel global. Es más frecuente en mujeres. Esto también se ha visto que está asociado como a la ocupación de los pacientes, sobre todo pues, obviamente en edad adulta. Y se dice que existen hasta 85,000 químicos y 2,800 sustancias que se han visto relacionadas a la dermatitis de contacto. Es por esto que les digo que es más frecuente por la ocupación. En niños no se conoce una incidencia, más o menos se estima que puede estar presente entre 15,2% de pacientes en este estudio, entre 12 a 16 años, y en este otro entre 20 a 24%, pero pues hay muy pocos estudios en la literatura que nos hablen de la dermatitis de contacto en el niño.
Sobre todo por el tipo de sustancias a las que se someten, pero sí existen casos, sobre todo para prótesis que sean de ciertos metales que le puedan provocar dermatitis de contacto o algo más frecuente como puede ser algún tipo de crema, algún tipo de hebilla del cinturón, una pulsera o el extensible del reloj. Hay algunos factores de riesgo que nos pueden predisponer a tener esta enfermedad, como habíamos mencionado, el sexo, más en mujeres, pues por el tipo de estudio no se ha relacionado tanto en edad pediátrica, pero es sobre todo en edad trabajadora, en la raza, la barrera cutánea, aquellos que tienen alteraciones en la piel son más predispuestos a tener este tipo de lesiones con mayor facilidad, como pues aquellos que tienen dermatitis atópica, algunos factores genéticos también se han descrito, la ocupación, aquellos que están pues expuestos a sustancias, puede ser incluso un laboratorista que esté expuesto a orina de hámster, de ratones, de conejos, algunas partes geográficas, factores ambientales y culturales, no es lo mismo que en alguna zona manejen ciertos tipos de sustancias por cultura y otras no. En la dermatitis de contacto irritativa, esta es una respuesta no específica y es más bien ocasionada por la exposición prolongada y repetida a los irritantes, no por un mecanismo mediado inmunológicamente. Entonces es más bien un trauma o físico o mecánico o químico, en donde pues si yo meto las manos a una cubeta que tiene cloro, pues por el contacto con el cloro pues me va a irritar la piel, no tanto que desencadene como tal un mecanismo mediado inmunológicamente como las alergias. Aquí estas lesiones van a depender de la concentración y del tiempo. Obviamente a mayor concentración se necesita menos tiempo para tener las lesiones y a menor concentración se necesita una exposición más prolongada para tener las lesiones. A menos que pues tengan alguna lesión ya per se en la piel como dermatitis atópica que pueda condicionar a que el paciente sea más susceptible a tener este tipo de lesiones. Y esta respuesta va a ser variable de acuerdo a cada persona, entonces habrá personas que con poca exposición tengan lesiones graves y con otras que con mucha exposición puedan tener lesiones moderadas o leves, ¿no? Es una causa común de dermatitis de contacto, hasta el 80%. Dijimos que el 80% son irritativas, 20% son alérgicas. El mecanismo no es mediado por IgE, por lo tanto no requiere un contacto o una previa sensibilización y es la causa principal de eczema en manos, lo que veíamos que es el principal motivo de consulta. Aquí vemos la fisiopatología, entonces tenemos la exposición y va a ser dependiente de la concentración y de la duración de la exposición. Va a haber una disrupción de la barrera cutánea, va a haber una desorganización de la capa lipídica y pérdida transcutánea de agua que nos va a llevar a un daño celular epidérmico, también daño a nivel de los queratinocitos y liberador de mediadores inflamatorios que van a activar la respuesta inmune innata. Entonces, algunos otros factores predisponentes tenemos la edad. Mencionaba entonces que puede ser sobre todo a edad laboral, pero también puede ir disminuyendo si es que le ocurre en edad pediátrica, puede ir mejorando esa condición hasta ya no ocurrirle nada cuando sean edades posteriores. Más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo por la ocupación, sitios anatómicos en los que están más expuestos, como la cara, las manos, que son las zonas más susceptibles. Si hay algún antecedente de enfermedad atópica, va a aumentar el riesgo de desarrollarla por la mayor susceptibilidad de una piel alterada y algunos otros factores ambientales como la temperatura, la humedad, que pueden provocar que la piel se seque con más facilidad y que eso predisponga a que en esas épocas del año o en esos medios tengan mayor susceptibilidad a tener reacciones dependiendo de la concentración. Tal vez ahí necesiten una concentración menor cuando se juntan estos otros factores ambientales. Aquí hay algunos de los principales agentes irritantes que nos pueden provocar las lesiones. Vean que pueden ser sustancias químicas, biológicas, industriales o medicamentos. Algunos ejemplos de las químicas, no sé, el peróxido de benzoilo, el benceno, hidróxido de potasio, que se encuentran en jabones y detergentes. Entonces hay personas que, no sé, llegan a lavarse con el jabón de cualquier hospital y son jabones como más
con más químicos que nos pueden resecar las manos con mayor facilidad, y el uso prolongado puede hacer que las manos se empiecen a secar, la piel de las manos se empiece a secar, a darnos comezón, irritación, ardor, o algunos hasta incluso descamación, y pues, lo más recomendable es que lleven su propio jabón, ¿no? O algunos otros productos como orina, saliva, heces, o materiales de curtiduría, tintes, plásticos. Tengo pacientes que se colocan ciertos tintes del cabello y presentan sintomatología, y entonces han aprendido, pues, también se meten en un riesgo, pero se dejan como medio centímetro, un centímetro desde la raíz, y solamente se tiñen el cabello desde ese punto hasta la punta del cabello, y ya no tienen síntomas, pero pues siempre va a estar el riesgo ahí presente, ¿no? O algunos medicamentos. Entonces, se comparten algunas características de la dermatitis de contacto, tanto irritativa como alérgica, que nos puedan confundir el origen de los síntomas. Las dos van a tener eritema, placa, cerosis, liquenificación, descamación, pero lo que nos va a ayudar para hacer la diferencia es que las enfermedades alérgicas producen comezón. Las enfermedades que no son alérgicas van a producir sobre todo ardor o picazón. Estas lesiones van a doler, y estas, las de la alérgica, solamente van a dar comezón. Esa es la diferencia sustancial del origen de una dermatitis de contacto, ¿no? Entonces la irritativa arde, duele, y la alérgica da comezón. La dermatitis de contacto alérgica, esta sí es una reacción de hipersensibilidad, es retardada, según la clasificación de Helicums, entonces es tipo 4, y va a estar mediadas por células T. Ocurren después de la exposición de ese agente que nos va a provocar la reacción de hipersensibilidad, y normalmente es por actinización, que lo vamos a platicar un poco más adelante. Esa respuesta requiere una sensibilización primaria, y por medio de un apteno van a provocar entonces el contacto. Cuando ya haya una segunda, tercera, cuarta exposición, van a provocar las manifestaciones clínicas. Entonces, el 80% es irritativa, 20% es alérgica, y aquí sí va a haber una función de la barrera del estrato córneo, y las vías de señalización de la inflamación van a estar alteradas, y por lo tanto el mecanismo inmunológico va a estar presente. Este es para fines de ejemplos de estos tipos de hipersensibilidad, el prototipo de la reacción retardada o mediada por células. Aquí tenemos un ejemplo del reloj, que solamente cuando utilizan cierto tipo de material van a tener lesiones. Y esta es la clasificación de Helicums. Entonces nos situamos aquí en las mediadas por células. Todas las otras de las que hemos platicado, urticaria, anafilaxia, rinitis alérgica, incluso el asma, incluso dermatitis atópica, van a ser tipo 1, mediadas por IgE. La principal afectación es a nivel de la piel, y se presenta a minutos y hasta máximo 1 o 2 horas después de la exposición. Y en las mediadas por células, que es la tipo 4, aquí se presentan puede ser 2 a 7 días después de la exposición. Y aquí está el ejemplo, la dermatitis de contacto como una de las enfermedades prototipo de este tipo de hipersensibilidad. Y la tipo 4 a su vez se subdivide en A, B, C y D. La mnemotecnia, para que ustedes aprendan, la célula involucrada es MELNE, es M por los macrófagos en la tipo 4A, E de eosinófilos en la 4B, L en la tipo C y neutrófilos en la tipo D. Entonces es MELNE. Y en la dermatitis de contacto es una tipo 4C. Aquí la encontramos, algunos otros ejemplos de las otras vías de hipersensibilidad. Entonces, normalmente la sustancia química va a ser de bajo peso molecular, no va a tener un efecto inmunogénico como tal, necesita un proceso de aptenización. Esto es que necesita de un elemento extra para alcanzar el suficiente peso molecular y así estimular el sistema inmunológico. Cuando un apteno se agrega las proteínas, hacen un neoantígeno que ya tiene las suficientes características para poder estimular al sistema inmunológico. La fisiopatología de una dermatitis de contacto alérgica, entonces tenemos prácticamente lo mismo que una irritativa, pero se agregan ciertos pasos.
Tenemos la penetración del apteno, la aptenización de las proteínas, quise hacer ya el reconocimiento del antígeno. Aquí se va a activar la inmunidad innata como en una irritativa, pero aquí va a haber producción de citocinas inflamatorias, las células dendríticas y de Langerhans van a migrar hacia los ganglios regionales para activar a las células T y provocar echar a andar el sistema inmunológico específico para esa proteína. Y aquí ya va a haber proliferación y llegada a la circulación con mastocitos y eosinófilos que nos van a provocar la sintomatología que ya conocemos. Aquí hay algunos factores de riesgo para la tipo alérgica, la ocupación, trabajadores de la salud estamos en riesgo, también trabajadores de la industria química, de la construcción o de sustancias o de actividades relacionadas a la belleza, que quien tenga una enfermedad atópica, sobre todo a nivel de la piel, tiene mayor susceptibilidad a presentar este tipo de enfermedades. Y la edad, la sensibilización se puede dar en edades tempranas y la incidencia de este tipo de dermatitis de contacto alérgica va a ir incrementando conforme a la edad. Tenemos algunas consideraciones clínicas que al igual que las previas, la lesión aguda y crónica van a tener estas características. Recuerden que la crónica ya va a tener liquenificación, pápulas, fisuras o la piel más gruesa, mientras que unas lesiones agudas solamente el eritema, escamas, vesículas, y aquí se va a dar comezón, no tanto ardor o dolor. Las localizaciones van a tener algunas áreas específicas. Vamos a ver una tabla de acuerdo a la regionalización del área afectada. Podríamos sospechar en algunos agentes como que sean más relacionados. Van a ser distribuciones irregulares o difusas. Y también los sitios más frecuentes, mana, cara, párpados, que van a ser como los más expuestos. Entonces, esto es por región, un diagnóstico por región. Si es la piel cabelluda, puede ser por el tinte, por el champú, por los antisépticos, algún perfume, párpados, puede ser por gotas oculares, por incluso algún tipo de maquillaje, por algún medicamento. Cara, igual maquillaje, por medicamentos, oídos, pues igual por medicamentos, por níquel, por cromatos, por plata y así, ¿no? Cada uno de estos ejemplos, véanlos. Lo más frecuente es que ocurra también, sobre todo a nivel de las axilas por desodorantes, solamente habrá que cambiar prueba y error, ¿no? Cambiar de desodorante hasta encontrar cuál es el que el paciente le queda mejor y no le produce lesiones. Los síntomas, entonces, recordamos que la comezón es lo principal, pero pues también puede haber algunos otros en menor medida que la comezón, que puede ser de acuerdo al sitio y a la exposición. Eritema, descamación, vesículas, fisuras, liquenificación, sobre todo en las etapas crónicas. Prurito es lo principal, también en menor medida puede haber ardor, pero el prurito es lo principal y puede haber dolor en el sitio de la lesión, ya cuando las lesiones son como más crónicas, cuando hay descamación y que casi casi la piel está muy expuesta, ahí es cuando puede haber más el dolor. La fotodermatitis por contacto, esta es una respuesta cutánea anormal, sobre todo a la respuesta de cromóforos. Esto es con la radiación UVA y esa va a cambiar como va a estimularse y va a hacer un cambio en la molécula que va a provocar la estimulación que es necesaria para presentar las lesiones. Aquí tenemos una reacción que puede ser fotoalérgica y otra que puede ser fototóxica por las condiciones propias de este tipo de sustancias, como puede ser las fototóxicas, no son medidas inmunológicamente, pueden ser colorantes, alquitrans, alalenos, tiacidas, etcétera, pero la fotoalérgica sí puede ser por algún reconocimiento por medio de proteínas y igual aptenización y que con el ancho de banda del estímulo luminoso puede cambiar su conformación y provocar las lesiones, como puede ser pantallas solares, antimicrobianos, algunos quimioterapéuticos y fragancias. Aquí entonces tenemos que también son reacciones de hipersensibilidad tipo 4, requieren también una previa sensibilización. Algunos ejemplos de las que tenemos aquí son AINES, sobre todo estos que están mencionados, antibióticos, bloqueadores solares, y no medidas inmunológicamente, diuréticos, AINES, tetraciclinas, amiodarona, plantas, cítricos, zanahoria, higos, perejil, apio.
No sé, hay algunos pacientes que van a la playa y le ponen con la rebanadita esa que le ponen de naranja o de limón y les cae una gota de eso en la piel, si se someten al sol, les deja una mancha que si esa mancha, la estimulación por el sol fue por mucho tiempo, puede dejar una mancha igual permanente. Pero si se lo limpian rápido, no se someten al sol, igual y ni aparece la mancha o si aparece puede durar poco tiempo y quitarse solita, ¿no? Y hay algunos pacientes que sí, cuando usan estos medicamentos, la recomendación es que no se sometan al sol porque pueden aparecer lesiones. A mí me ha tocado como 3 casos nada más de eso. Y al ser un tipo de hipersensibilización tipo 4 que no es mediada por IgE, entonces ellos no son candidatos a hacer ni pruebas cutáneas ni pruebas en sangre para determinar la presencia de esa IgE específica, porque pues no es por IgE, ¿no? Aquí existen pruebas de fotoparches, que ponemos el parche, ponemos con las sustancias que podíamos ser las principales sospechosas y luego hacemos una estimulación con luz. Y existen otros mecanismos de diagnóstico que igual son con parches, que necesitamos como el extracto industrializado para poderlos hacer. Entonces, primero debemos tener los antecedentes de la exposición y que siempre que el paciente esté expuesto presente las lesiones, ¿no? Las características, tanto morfológicas como de ubicación de los síntomas para saber cuál podría ser el principal agresor. Resultados de las pruebas de parche, que esas ahorita les voy a enseñar un kit que existe. Podemos usar algunas otras pruebas de laboratorio o examen histopatológico y la falta de recurrencia de la presencia de los síntomas después del tratamiento. Entonces, aquí están las pruebas de parche que debemos tener ciertas condiciones para poderlas realizar, ¿no? Evitarse el uso de esteroides, tanto sistémicos como tópicos, para que no inhiban la reacción de la prueba. También, como inhibidores de calcineurina y radiaciones en el sitio de aplicación, habrá que evitarlos. Y los antígenos van a depender del equipo empleado. Estos antígenos algunas veces ya los venden como preparados solamente para despegar el parche y colocarlo en el paciente, que son estos que vemos aquí en la imagen, que se llama True Test. En estos ya vienen preparados con las sustancias industrializadas que mayormente provocan la sintomatología. Se colocan en el paciente, se dejan cierto tiempo y después hacemos la lectura, ¿no? La lectura se puede hacer a los 2 días o 3 días después de haberlos colocado. Se recomienda no tomar ni antihistamínicos ni esteroides desde 1 o 2 semanas antes de colocarlos. Lo malo es que este tipo de dispositivos o de preparaciones no llegan a México. Tengo el conocimiento que se realizan en Brasil, pero para traerlos aquí al país es difícil por temas de aduana, por temas de red de frío. Es muy difícil que las podamos como traer y estas son las sustancias para las que hacen ese tipo de pruebas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el bálsamo de Perú, por aquí lo veo, aquí está. Hay algunas otras sustancias que son como las más frecuentes que provocan las lesiones y son pues más o menos confiable el resultado. No están estandarizadas porque la lectura de este tipo de pruebas no es objetiva, es subjetiva, lo hacemos por cruces, 3 cruces, 2 cruces, una cruz, y hay algunos resultados que son inciertos, ¿no? Entonces, para algún médico puede ser que esa lesión sea tipo 3, para otro pues, que sea, bueno, de 3 cruces, o para otro sea una cruz, para otro que sea incierto o indeterminado. Es por esto que las pruebas de parche todavía no están aceptadas o estandarizadas como para poderlas realizar en la práctica. El tratamiento va a ser primero identificar la lesión que provoca, el estímulo que provoca la lesión al paciente. Entonces, una vez identificado, hay que evitarlo y hay que educar al paciente o capacitarlo para que podamos nosotros darle las mejores recomendaciones. Y el tratamiento de ahí en fuera es el mismo que la dermatitis atópica, ¿no? Hidratación, uso de esteroides tópicos, inhibidores de calcineurina y en momentos de exacerbación, esteroide sistémico.
Entonces, ustedes ya vieron las enfermedades más frecuentes de la piel en estos escenarios alérgicos. Es muy importante que ustedes hagan un diagnóstico temprano para que puedan darle las mejores recomendaciones a sus pacientes y en caso necesario los envíen de forma oportuna para un tratamiento más específico. Siempre manejo integral, viendo que la piel puede ser la primer sitio de manifestación de algunas enfermedades que pueden ser sistémicas y que pueden hablarnos de alguna mayor gravedad y que necesiten un tratamiento pues, y un abordaje diferente. El tratamiento siempre va a ser dependiendo de las condiciones del paciente, de acuerdo a los antecedentes, de la ocupación también. Entonces tiene que ser individualizado. Debemos educar al paciente o capacitarlo, también a la familia para un adecuado apego y hacer un enfoque preventivo, ¿no? Que veamos cuáles son los principales desencadenantes en cada paso, en cada paciente y en cada escenario clínico para poderlos evitar. Y eso fue todo. Si tienen alguna duda, por favor, déjenlo en los comentarios y nos veremos en la siguiente plática. Saludos.